Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Brian y hoy vamos a hablar de algo que siempre me ha fascinado. Hay objetos tecnológicos que, cuando los ves, parecen sacados de una película de ciencia ficción del futuro, pero en realidad tienen más de 50 años. Sí, más de medio siglo. Algunos incluso más de 70. En este vídeo te voy a mostrar varios inventos que se adelantaron muchísimo a su tiempo. Cosas que hoy usamos todos los días y que nacieron cuando la mayoría de la gente todavía usaba máquinas de escribir y teléfonos de disco. Si te gustan estas curiosidades, dale like y suscríbete. Empecemos. Número 1. El ratón de computadora. Hoy lo usamos sin pensar. Pero el primer prototipo se construyó en 1964. Douglas Engelbart y su equipo lo fabricaron con un bloque de madera, dos ruedas de metal y un solo botón. Se veía tosco, casi como un juguete. Sin embargo, ese pequeño invento cambió para siempre la forma en que interactuamos con las computadoras. Más de 60 años después, seguimos usando prácticamente el mismo concepto. Número 2. La enciclopedia mecánica de Ángela Ruiz Robles. En 1949, una maestra española llamada Ángela Ruiz Robles inventó algo que hoy reconoceríamos como un libro electrónico. Era un dispositivo mecánico con aire comprimido, bobinas y botones que permitía leer varios libros en un solo aparato, con texto, gráficos e incluso sonido. Lo pensó para que los estudiantes no tuvieran que cargar tantos libros. Nunca se fabricó en masa porque no consiguió financiamiento, pero el prototipo existe y es considerado uno de los antepasados del Kindle. Número 3. El código de barras. En 1949, Norman Joseph Woodland estaba sentado en una playa de Miami dibujando en la arena. Recordó el código Morse y se le ocurrió convertir los puntos y rayas en líneas gruesas y delgadas. Así nació la idea del código de barras. La patente se otorgó en 1952. Hoy es imposible imaginar un supermercado sin él, pero nació hace más de 70 años dibujando en la arena. Número 4. La tecnología de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era una famosa actriz de Hollywood en los años 40. Pero también era inventora. En 1942, junto a George Antheil, creó un sistema de saltos de frecuencia para que los torpedos no pudieran ser interferidos por el enemigo. Esa misma idea es la base del Wi-Fi, el Bluetooth y muchas comunicaciones modernas. Una actriz de cine inventó una de las tecnologías más importantes del siglo XXI, hace más de 80 años. Número 5. El primer cajero automático. En 1967 se instaló en Londres el primer cajero automático del mundo. La gente podía sacar dinero sin necesidad de entrar al banco y hablar con un cajero. En esa época parecía ciencia ficción. Hoy los vemos en todas partes, pero el concepto tiene casi 60 años. Número 6. El diodo emisor de luz, OLED. En 1962, el ingeniero Nikolonyak creó el primer LED visible. Al principio solo emitía luz roja y se usaba en calculadoras y relojes digitales. Nadie imaginaba que décadas después llenaríamos nuestras casas, pantallas y ciudades con luces LED. Un invento de más de 60 años que hoy es sinónimo de eficiencia y modernidad. Número 7. El transistor de bolsillo. En 1954 salió al mercado la primera radio de transistor comercial, la Regency TR1. Era pequeña, portátil y funcionaba con baterías. Por primera vez la gente podía llevar música y noticias a cualquier lado. Antes de los Walkmans, los iPods y los smartphones, ya existía un objeto tecnológico que parecía del futuro, y tenía más de 70 años. Número 8. El láser. El primer láser funcional se construyó en 1960. En esa época sonaba a arma de ciencia ficción. Hoy los usamos en lectores de códigos de barras, cirugías, impresoras, internet de fibra óptica y hasta en conciertos. Un invento de hace más de 60 años que todavía se siente futurista. Número 9. Las primeras pantallas táctiles. En 1965, el ingeniero E. A. Johnson desarrolló la primera pantalla táctil capacitiva para controlar el tráfico aéreo. Era gruesa, lenta y muy limitada. Pero la idea ya estaba ahí.
Décadas después se convirtió en la base de nuestros smartphones y tablets. El concepto tiene más de 60 años. Y número 10. El fax. Aunque muchos lo creen un invento de los 80 o 90, el fax moderno se basó en ideas mucho más antiguas. Ya en los años 60 existían máquinas capaces de enviar imágenes por línea telefónica. El principio de transmitir documentos a distancia es mucho más viejo de lo que la mayoría cree. Como ves, muchas de las tecnologías que hoy nos parecen modernas o futuristas en realidad llevan décadas, o incluso más de medio siglo entre nosotros. Solo que al principio eran caras, grandes, lentas o simplemente nadie las tomó en serio. La próxima vez que uses el ratón, escanees un código de barras o te conectes al Wi-Fi, recuerda que esas ideas nacieron cuando el mundo era muy diferente. ¿Cuál de estos inventos te sorprendió más? ¿Conocías alguno? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo y suscríbete para más curiosidades tecnológicas. Activa la campanita y nos vemos en el próximo. Soy Brian y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.